¿Que fuiste corista de Lucero? Sí. No sí, manches. corista de Lucero. ¿Y cómo fue así la primera vez que te escogieron, te hicieron un casting? No, para ser te corista? voy a decir cómo fue, porque aparte me acuerdo como si hubiera sido como ayer. Mi papá manejaba Lucero. Yo obviamente me sabía todas las canciones de Lucero, me sabía el concierto de arriba abajo de memoria, me sabía las coreografías, me sabía todo. Yo acompañaba a mi papá, no solamente a los estudios de grabación para grabar a Lucero, sino que además muchos de los coros de los discos de Lucero los grababa, éramos varios coristas. Yo acompañaba a mi papá a los conciertos. Eras muy cercana además en edad a Lucero. Lucero Sí. estuvo aquí ayer. Lucero y estábamos platicando de las exacto. edades y es exactamente lo Lucero mismo. es 2 años mayor que yo. Es muy cercanas en edad, pero aparte yo muy cercana siempre a mi papá. Entonces yo me sabía todo. Y un día, cuando yo tenía 17 años, suena el teléfono de mi casa, contesto yo y era una de las coristas de Lucero. Y me dice, Ale, estoy buscando a tu papá. No, pues no está. Es que me urge localizarlo porque fíjate que para el concierto de mañana me acaba de surgir esta emergencia y no voy a poder ir. Y la suplente tampoco puede. Y entonces no sé qué hacer, estoy desesperada, no sé a quién llamarle, no encuentro a nadie y no puedo ir. Y me acuerdo haberle dicho, pues no te preocupes, yo lo hago, tú no te preocupes, yo lo hago. Y se quedó, ¿cómo? ¿Pero segura? Sí, no te preocupes. Cuelgo. Cuando llega mi papá... papá supiera todavía. Cuando llega mi papá, le paso el recado. Oye, por cierto, habló fulana que no va a poder ir mañana y que la suplente tampoco puede ir mañana, pero ya le dije que no se preocupe, que yo lo hago. Y mi papá se queda helado. O sea, me acuerdo hasta de su reacción de... Como que se quiso reír, pero como que... como que vio que no era broma y entonces quedó así y entonces nada más me dijo... Ok, gracias, pero déjame hablarlo con las Luceros. Yo no quiero de ninguna manera que o sea... Sí, como que piensen que yo puse a mi hija. Exacto, que piensen que yo te impuse o que, o sea, no quiero que sea una sorpresa. Déjame hablar con las Luceros y preguntarles, pedirles permiso y si ellas están de acuerdo, ok, perfecto. Habló con las Luceros y efectivamente al día siguiente estaba yo cantando en el palenque de Jalostotitlán, Jalisco. Nunca se me va a olvidar. Jalostotitlán, Jalisco. Muerta de miedo en el escenario con Lucero. Y a partir de ese día me quedé 2 años. Recorrimos toda la República Mexicana, hicimos también giras en Estados Unidos. O sea, me tocó estar en una gira de Vicente Fernández, Rocío Dúrcal y Lucero. No. Y entonces imagínate lo que era para mí subirme a ese escenario y ver a la señora Dúrcal y ver a don Vicente. Y otra gira fue con el Buki, con Marco Antonio Solís y Rocío Dúrcal y Lucero. Entonces fue una etapa padrísima en la que aprendí muchísimo. Qué cantidad de cosas debes haber aprendido, además con el talento que tienes entre tu papá, estas personas con las que empezaste a trabajar. ¿De quién más fuiste coro? Después, brevemente, fíjate, estuve muy poquito con los Calós, que hoy son mis compañeros de 90s Pop Tour. Hice un poquito de coros también con Paulina Rubio. Y Alex la ex Timbiriche, exactamente, cuando Alex grabó su disco de solista, me marcó, no me acuerdo cómo fue la conexión ahí, pero me marcó y estuve trabajando con ella unos meses. Y después, porque la verdad es que se dio muy, muy rápido, yo salí de trabajar con Lucero en el 91 y conocí a Chacho en el 92. Sentidos Opuestos empezó en el 92. Entonces fue en ese año, que no es nada, fue que trabajé poquito con estos artistas. ¿Cómo conociste a Chacho? Por Miguel Blasco. Chacho era el director musical de Alejandra Guzmán. Lo había conocido antes, trabajando él con la Guzmán y yo con Lucero, pero en el 92 fue cuando Miguel Blasco nos juntó. Miguel Blasco en ese entonces estaba produciendo a ambas. El disco de Las Pecas de la Espalda de Lucero, ese ya no lo produjo mi papá, lo produjo Miguel Blasco. Y al mismo tiempo estaba produciendo a la Guzmán y entonces Miguel fue el que nos juntó, el que nos presentó y a partir de ahí empezó la aventura de Sentidos Opuestos, que iba a ser un quinteto. Se iban a hacer 5. Íbamos a hacer 5. O sea, como un grupo musical. Exacto, un grupo. Un Timbiriche adolescente. Ándale. Pero se buscaba que fuera una especie de Heart. ¿Te acuerdas de este grupo? Que eran 2 vocalistas mujeres. 2 vocalistas mujeres, exacto, y 3 músicos. Eso es lo que estábamos buscando.
Y después de un tiempo se descartó la idea y dijimos, no, mejor una onda Mecano, mejor 2 músicos y una vocalista. Okay. Y estuvimos buscando un buen rato. O sea, por eso buscaba una chica que era músico. Exacto. Y tú la vocalista. Yo la vocalista, necesitábamos otro músico. Y lo estuvimos buscando un rato y después de unos meses de no encontrar a la persona ideal, Miguel fue el que nos dijo, bueno, pues ya está, ¿para qué seguimos buscando? Ustedes 2 nada más. Y me acuerdo que Chacho y yo nos volteamos a ver así de, ¿cómo? O sea, 2, ¿y esto qué? O sea, como que no. Yo canto, yo bailo, pero él no baila. Exacto. Yo canto, pero él va a cantar. O sea, sí es rara. Él no canta, o sea, él sí canta, pero no es cantante, pero es músico. Yo no toco ningún instrumento, pero canto, o sea, sí tuvimos que encontrarle el sentido a nuestro grupo, porque estábamos muy casados con la idea de que fuéramos 3. Tú estabas muy emocionada, no me imagino, pero de repente decías como, esta es mi gran oportunidad tal, o tenías miedo, y si esto no pega, o ya sabías que algunas cosas no pegan y luego pues hay que hacer más intentos. O sea, ¿cuál era tu sentir de ese grupo que todavía ni nombre tenía? Estaba muy emocionada por un lado, pero también estaba completamente perdida en cuanto a que era súper inmadura y súper insegura. Claro que me moría de miedo. Me ilusionaba muchísimo y me emocionaba muchísimo, pero me moría de miedo. Y la primera vez que llegamos al estudio de grabación en Madrid, porque ese primer disco de Sentidos Opuestos lo grabamos en Madrid, esa fue la primera vez que yo escuché mi voz, mi propia voz sola, a través de un micrófono en un estudio de grabación. Yo había hecho coros en estudio de grabación muchos años, pero siempre con otros cantantes, con otros coristas. O sea, siempre había estado yo acompañada de otras voces, haciendo coros de otras voces, de otras cantantes. Yo nunca había escuchado mi propia voz. Entonces, por primera vez escuché mi voz cantando Historias de Amor, que fue el primer sencillo de Sentidos Opuestos, en el estudio de grabación en Madrid. Y yo estaba aterrada. Me acuerdo que me temblaba todo, me tardé como 4 días en grabar esa canción porque tenía yo la garganta cerrada, o sea, no me salía la voz de lo nerviosa que estaba. 4 días. ¿Cuánto tiempo es normal para grabar una canción? ¿Hoy en cuánto tiempo grabas una canción? No, hoy te puedo grabar 2 o 3 canciones en un día. Ok. En ese entonces me tardé 4 días en una sola. Estuvimos allá 1 mes o más de 1 mes grabando un disco. Ok. Oye, y ahorita dijiste, era muy insegura. Muy. En esa época de tu vida, fuera de la parte del espectáculo y del medio, ¿eras insegura como niña? ¿Tenías cuántos? Terriblemente. Como 18. Ahí tenía 21 años. Entonces, cuando empezamos, cuando nos fuimos a grabar. ¿Qué te daba inseguridad? ¿Qué sentías? O sea, ¿qué te daba inseguridad o qué sentías de ti misma? Siempre fui muy insegura. Crecimos mis hermanas y yo en un ambiente muy hostil. Mis papás se llevaban fatal. Mis papás no solo no se sabían comunicar, sino que se peleaban muchísimo. O sea, nuestra casa era como un campo de batalla. Así lo recuerdo yo. Evidentemente no debe haber sido así todos los días, pero lo que yo recuerdo es que el ambiente era muy hostil. Y digamos que mi papá no fue muy fiel. Y yo como niña me daba cuenta. Y eso creo que tuvo mucho que ver en que yo me convirtiera en una niña muy, muy insegura y muy desconfiada. Claro. Y no solamente desconfiada de los hombres, que eso, bueno, fue mi tema toda la vida, sino que yo me sentía muy insegura de mí misma. Siempre me sentí muy insegura de mí misma. Eso me tomó muchísimos años. Entonces, era celosa, posesiva, pues sí, insegura. Fíjate, pero además tiene toda la lógica. Yo creo que a todas las personas que hemos vivido nuestros papás son nuestra base, son como nuestro principal
marco de referencia de lo más importante de la vida. A mí me pasó realmente lo mismo y con el mismo tema. Exacto. Entonces yo también me volví un hombre muy miedoso, claro, y muy inseguro de que no vaya a pasar en mi vida esto. Entonces, ¿cómo confío en los demás si con quien tenía que confiar no lo pude? Y no te pasó, porque a mí me pasó. Yo como que veía muy claros los roles, ¿no? Aquí se sufre y se llora todo el día, y acá muy exitoso, se la pasa viajando, como que yo veía, este es el camino del éxito y este camino está terrible. Y entonces me juré a mí misma nunca jamás repetir la historia de mi mamá. Y de repente un día me descubro a mí misma exactamente en el mismo lugar, repitiendo exactamente la misma historia de mi mamá, tirada en el piso igual, llorando igual. Y para mí ese momento, y eso ya fue en mis 30, ese momento fue cuando me cayó un primer balde de agua fría de, wow, eso que tanto estuviste evitando o eso que tanto juraste no ser, mírate, estás en el mismo lugar. ¡Wow! Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, pero qué lindo poderlo hablar, porque cuando uno lo habla es cuando ya lo acepta, y cuando lo acepta es cuando uno está dispuesto a trabajarlo. Así es que me da mucho gusto que hayas dicho, que lo hayas mencionado también en pasado, porque es lo que nos hace crecer. Y hasta que no ve los problemas, no hay manera de curarte de una enfermedad que no sabes cuál es. Exactamente. Y lo he trabajado muchísimos años. Hoy por hoy, no solamente amo a mis padres y agradezco su existencia. ¿Siguen juntos ellos? No, ellos se separaron desde el 89, 90, desde el 90. Qué suerte tienes, los míos nunca se separaron. ¿De veras? Y la historia era igualita. Horrible. No, nosotras ya pedíamos a gritos, por favor, ya divórciense, por favor. Yo pedía a gritos desde como los 13 años, pero hasta los 18, hasta que yo tenía como 18, ya se divorciaron. Y hoy por hoy se llevan increíble. Hoy por hoy pasamos Navidades todos juntos, cumpleaños todos juntos. Hoy por hoy la historia es completamente diferente, pero costó muchos años de terapia, muchas lágrimas, de todos, obviamente de ellos, de mis hermanas, mías. Pero después de mucho trabajar, de pasarme la primera mitad de mi vida culpando y odiando, no odiando, pero culpando y responsabilizando a mi mamá, la segunda mitad culpando y responsabilizando a mi papá, después por fin acomodé toda mi historia y entendí muchas cosas, y hoy por hoy no solamente agradezco sus vidas y los amo con toda mi alma, sino que los honro. Hoy sé que jamás nos hicieron daño deliberadamente. Hoy sé que estaban en otro lugar completamente diferente y que tenían otra conciencia. Y hoy sé, ahora que soy madre, que todos nos podemos equivocar. Sí, y que no es nada sencillo. Nada fácil.